Shalom, la parashá de hoy comienza con que el Señor te ha dado la victoria. Que cuando vayas a la guerra, cuando vayas, se llama la porción de hoy, y el Señor te dé la victoria, que te la dará, tienes que tener cuidado con lo que ven tus ojos. Prácticamente ese es el resumen de la primera porción del comienzo de esta parashá. La parashá es Deuteronomio 21, 10, 25 al 19. También está Isaías 54, 1 al 10 y las buenas nuevas, Mateo 24, 29, 42. Y hay que saber que el sentido más importante para Israel es el escuchar. Porque cuando escuchas, estamos callados y puedes escuchar en un ángulo de 360 grados. Pero para ver, solo saber lo que se tiene al frente. Y lo que se tiene al frente, como dicen en esta parashá, puede traer dificultades. Estamos previos a las fiestas. Es el mes anterior a las grandes fiestas. Y tenemos esta parashá justo en el mes de Elul, donde tenemos la oportunidad de comenzar también con esta parashá. No solamente son 74 mandamientos en una sola parashá, la más grande. Es el mayor número en toda la Torá, en una porción. Esto nos motiva a actuar con urgencia también, previo a las fiestas, previo al toque de las trompetas, que en este mes también se estarán tocando las trompetas en señal de alerta. Alerta a la guerra, alerta también a que vas a ganar y alerta que cuando ganes tengas cuidado. De esta forma, transformar nuestras vidas cotidianas en un testimonio vivo de la bondad divina. En esta porción también tenemos una porción que fue usado en el Evangelio, como dice el Talmud, Masejet Sanedrín 46a, al discutir el entierro rápido de un criminal. En Deuteronomio 21-23, que dice, declara que un cuerpo colgado de un árbol no debe quedar expuesto toda la noche, sino que debe ser enterrado al mismo día porque maldición de Dios es el colgado. A Dios no le gusta mantener cuerpos al aire. Le gusta mantener la discreción y el respeto, no importa si es un criminal, como dice acá. No importa si es un criminal. Y si es esto para un criminal, imagínate, para el Rey de Reyes. No deshonrar al Rey de Reyes. Por lo tanto, Yeshua, cuando murió en el madero, él no fue dejado allí toda la noche, sino fue recogido rápidamente y sepultado, justamente por este mandamiento. Así que la Torá son puertas que nos abre para volver a entender, para volver a tener esa visión de los contextos de la época de Yeshua. Y aún así, evitar exponer a alguien que sea culpable también hay que tener mucho cuidado, como lo enseña en este versículo. No solamente tiene que ser un cuerpo, puede ser evidencia, y eso significa sumo cuidado y discreción. En este mes de Elul, que nos prepara para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, para Sukkot, somos llamados a teshuvá y arrepentimiento cada día. Es un tiempo de introspección, donde el sonido diario del shofar nos despierta del letargo espiritual, porque dice también que sonarán las trompetas también, para ser aliá, para ser subidos. Y traducirlo como en ese contexto de los salmos es para subir en la espiritualidad de Jerusalén. Así que como dice Rambán en Hilhot Teshuvah 3.4, afirma que el shofar nos llama a despertar de nuestro sueño. También Elul es un acrónimo de Ani Ledodi, Bedodi Li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, de Cantar de los Cantares 6.3, que simboliza la intimidad con Hashem, con Dios, en preparación para el juicio y redención. Así que es un momento propicio para arrepentimiento, teshuvá, reflexión, para medir y pesar las acciones, y para que sea un mejor año. Va a ser un mejor año porque serás y harás mejores acciones, mejores decisiones. ¿Qué motivación? Es examinar nuestras vidas en este mes a la luz de la Torá. Esta
conexión mesiánica desde el Evangelio se entrelaza también con más enseñanzas judías. Porque en esta porción también, son 74 mandamientos, y vamos a hablar de algunos mandamientos que nos conectan con Yeshua. Hay un mandamiento que es no mezclar, hacer mezclas prohibidas. En Deuteronomio 22:11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y esto y pareciera que no tiene sentido, pero lo podemos tomar como un recordatorio de pureza espiritual. Es un recordatorio de pureza para mantenerte alzado, tal cual como Hashem quiere alzado espiritualmente para estar más cerca de él. Y esto es lo que dice Paul Levertov, que fue un judío creyente en Yeshua y erudito, también hasídico, conocedor. Y en su libro Amor y la Era Mesiánica conecta este amor divino con el Evangelio de Juan, donde el amor de Dios, el ágape en griego, está arraigado, pero arraigado como en ahavá, que es en el hebreo. Esto se manifiesta en Yeshua, que nos libera de las mezclas de la equivocación y del pecado para una vida correcta. Y volviendo de nuevo a Devarim 21:22, recordando otra vez, porque maldito de Dios es el colgado, talui. Hay una reflexión de Pablo sobre Gálatas 3:13. Dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él maldición por nosotros. Y se encuentra esa conexión con maldito de Dios es el colgado. Yeshua en el colgado, en el madero, tomó las maldiciones para darnos la bendición. Él las transforma y las vuelve bendición, y eso es el gran sacrificio para la vida eterna, que estamos agradecidos. Y podemos repetirlo en esta porción de la Torá, hablar de eso. En Deuteronomio 22:1 se comenta que si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás su ayuda. Fíjate que dice buey para trabajar o cordero, que tiene que ver más o menos con los sacrificios. Este mandato se refiere a la obligación de devolver un objeto o animal perdido de su dueño. El significado de devolver tiene la raíz shub, que es la misma raíz que da origen a la palabra teshuvah, que significa arrepentimiento. Y arrepentimiento es volver. Ya en la misma palabra teshuvah, que significa volver, significa que el Señor está en la gracia contigo y Él sabe que tú puedes volver. La palabra en español arrepentimiento no tiene esa connotación, pero en hebreo sí. Ya da de por sí de que tú eres parte, que tú eres hijo y que puedes volver en algún sentido que estemos equivocados. Eso puede ser en lo pequeño o en lo grande, porque en esta porción hay mandamientos grandes que podrían llamarse complejos, pero también pequeños. Y hay que tener cuidado de no menospreciar a los pequeños, porque ya Yeshua dijo, hasta el más pequeño de los mandamientos, ninguno pasará. Y un pequeño mandamiento puede tener un gran significado en el cielo y en la tierra. Así que vemos que devolver un objeto o un animal en sí carga la raíz de la teshuvah. Tienes que devolverte a ti mismo y perdonarte también, y perdonar al otro para poder restaurar esta vida y vivir por adelantado en el reino, en esa porción del reino de los cielos que decidas. Y también el texto dice, no le negarás su ayuda o no te desentiendas. Tampoco, no te hagas el loco, como dicen, porque esta exhortación a la conciencia es el primer paso del arrepentimiento. No hay que dejarlo pasar. Hay que estar consciente de la situación. Porque aquí tu propia alma esta es la que ha perdido un camino, es la que ha perdido una bendición o una luz y se encuentra adolorida. El pecado, la necesidad de un prójimo tampoco puede ser desatendida también. Y el primer verbo hashem implica la acción de cesar el pecado y corregir el curso. Así que es un acto de restauración comunitaria, es tan vital como la rectificación personal. También porque está hablando de un prójimo principalmente. Y
el acto de arrepentimiento puede ser en comunitario. Si vemos que grupos se pueden confundir y toma años en volver a su cauce, y eso requiere hablarlo y dar las mejores palabras para ir corrigiéndolo, por grupos, por comunidad también. También en esta porción hay una ley que tiene que ver con la baranda del techo. Y esta es una ley bastante importante por cómo se aplica. Y esta ley dice: instruye a construir una baranda o un muro alrededor de una azotea de una casa nueva para prevenir la culpa de sangre por la muerte accidental de alguien que pudiera caerse del tejado. Porque dice: cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Y no quiere decir que es alguien que lo vas a empujar a esa persona. No, el hecho simplemente de que no tengas de no tener un cuidado sobre la casa y se cae alguien, el dueño de la casa tiene culpabilidad. Y así se puede aplicar a muchas situaciones. Hay que tener cuidado con las palabras y con las acciones, porque eso pueden afectar sobre la comunidad también y sobre uno mismo. Y se puede ampliar este mandamiento de tener cuidado, de arreglar todo de acuerdo a que las demás personas, y especialmente no importa si es en el trabajo, en la escuela o en lugar de la comunidad del día a día de la semana. Si hay por ejemplo, si hay agua al frente de la casa y alguien se resbala y el agua sale de la casa, podría tal vez aplicarse también. El culpable es el que está derramando el agua. Y la otra persona pasaba y se cayó. Este mandamiento es sumamente importante para recordarlos, porque la enseñanza es la culpabilidad, a pesar de las situaciones que uno genera. Es decir, dice Maimónides sobre esto que hay que considerar siempre una acción preventiva. Una preventiva y otra proactiva. No solo de los bienes propios, sino en cualquier lugar donde uno pueda intervenir y mitigar un peligro potencial. Así que vemos que la teshuvá no solo es un proceso, ¿ya? No es un proceso de reactivo ante la transgresión, sino es una disciplina espiritual, proactiva, de construir todos estos barandas en nuestra vida para evitar futuras caídas de cualquier persona. La palabra, entonces, hay una conexión directa de esta parashá. Cada mandamiento, fíjate, que abre una luz y seguro te puedes recordar a una enseñanza de Yeshua o más enseñanzas de Yeshua que están en estos mandamientos. Son 74. Así que todo esto nos prepara a las fiestas judías que revelan el plan de Dios. Yeshua cumplió las fiestas que estamos Yeshua cumplió las fiestas que están por venir, cumplió Pesaj como el cordero sacrificado en Juan 19:36, que conecta con Éxodo 16:42, no quebréis huesos suyos del cordero. Cumplió el Omer como las primicias en su resurrección, como dice en 1 Corintios 15:20, las primicias de los que durmieron. Y sus discípulos también presenciaron, porque él les dijo: estén atentos al Ruach HaKodesh. ¿Y en qué día estén atentos? Ya ellos sabían que están hablando de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, que en ese mismo día se estaba celebrando la entrega de la Torá en el Sinaí. Y en ese mismo día llegó el Ruach HaKodesh, porque hay una relación Torá con Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh nos ayuda a entender la palabra y los mandamientos de Dios. Ellos estaban, como dicen Hechos 2, cumpliendo la entrega de la Torá. Y cuando cumples la Torá, realmente el Señor te envía una gran efusión espiritual también, tan grande como vemos en esta porción. Así que, ¿qué fiestas faltan? Falta la fiesta de otoño en Israel, que es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas,
por cumplir, que apunta a la segunda venida con el sonido del shofar, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, con el gran sonido del shofar serás alzado, con voz, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Conectamos eso con Hoshana Rabbah, que es el día de la gran salvación en Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, que es la gran redención final, como dice en Mateo 21:9 y en Zacarías 14, la gran redención. ¿Qué harías tú, que estamos hablando de un mes de arrepentimiento, de enseñanza, de aprendizaje, de conexión con Dios y de elevación, previa elevación espiritual, si Yeshua viniera justamente al final de este mes? ¿Qué harías si fuera el comienzo de una gran era? Estuvieras certeramente trabajando más en el arrepentimiento y preparando, buscando, hablando. Y de eso se trata cada año, que siempre esté encendida esa luz en tu corazón y en tu casa y a donde vayas. Esto es lo hermoso de la Torá. Las fiestas de Dios, este calendario de Dios es esa baranda que está elevado en el techo. Porque en esa baranda nos dice que Dios va a estar allí, cuidándote. Y fuera de esa baranda, ahí no está Dios. Y cuidado de caer con doctrinas extrañas también. O estar perdiendo con otros pensamientos extraños, con otras doctrinas extrañas. Y no me estoy refiriendo a ninguna en particular, pero la fiesta, el calendario de Dios, nos dicta cuál es el plan de Dios. Fuera de eso, lo demás no es importante como tal, o puede ser peligroso más allá. Así que, porque lo conecto con el primer versículo de la parashá, que cuando vayas a la guerra, el Señor te dará la victoria, y muchas veces cada día es una batalla también. Una batalla en todo lo que se hace, pero el Señor te dará la victoria. Aquí está el plan de Dios disponible, súper claro para todos, para judíos, para cristianos, para todo gentil que quiera. Este es el plan de Dios. Más allá de eso, está fuera de la baranda que nos cuida y nos protege. Así que la conexión entre la Torá y el Evangelio no es coincidencia, sino ese es el plan de Dios. Es una base, está la casa y está la parte de arriba. Es una revelación divina. Arriba está la conexión con Dios. Y abajo está la base para entenderla. Descubrid con pasión la justicia que aquí en Texé se cumple con amor, con el amor de Yeshua, que nos motiva a vivir la misbot, no por obligación, sino por gratitud, por amor. Y en este mes de Elul pueda ser una gran teshuvá y preparar los corazones para las fiestas. Y anhelemos que el cumplimiento final en el Mesías, que el Eterno te bendiga abundantemente y que lo veamos pronto. Shalom.